Buenas tardes, señoritas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a una clase más de nuestro curso Técnicas de Archivo. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son los archivos y clasificación de documentos, pero vamos a hablar de un archivo informático de datos, es decir, de archivos generalmente en lo que es digital. Este archivo informático de información tiene una serie de ventajas frente al uso de papel. Si bien es cierto, cuando nosotros trabajamos con archivos de papel, para nosotros es más cerca, más rápido poder llegar a ese tipo de información, verificar, ¿verdad? Al momento de pasar ciertos informes, sobre todo cuando elaboramos informes a fin de mes. Ahora, pero los datos informáticos también nos ayudan un montón. Entonces vamos a ver cuáles son estas ventajas, sobre todo ahora en estos tiempos que cada vez la tecnología va avanzando y está pues a nuestro favor y nos ayuda a tener mejores alternativas para poder manejar esta informática. Dice: los sistemas informáticos de archivo poseen motores de búsqueda muy poderosos que facilitan la localización de información de forma más rápida que en los archivos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito un archivo inmediato, a pesar que lo organizo en una carpeta, dentro de esa carpeta o dentro de esos archivos tengo diferentes archivos, diferentes documentos. Tan solo con poner el nombre o un código puedo encontrar rápido la búsqueda del documento que estoy buscando. Esos son motores de búsqueda, donde yo puedo encontrar de manera rápida el documento que estoy buscando, ¿ya? Ahora, el archivo informático no ocupa tanto espacio físico. ¿Por qué? Porque lo tenemos en una computadora, en un USB, en un dispositivo, en carpetas compartidas, en documentos de Google, que cada vez, como les digo, la tecnología está a nuestro favor y hay diferentes formas de guardar esos documentos. Entonces, no ocupa mucho espacio y ahorra también costos y recursos para la empresa. ¿En qué sentido ahorra esos costos y recursos? Que ya no necesitamos de repente un estante, no necesitamos archivadores, no necesitamos de repente tener un lugar específico para el área de archivo, ¿no? Ahora, el archivo en formato de papel obliga a estar presente físicamente en el archivo para consultar cualquier información. Sin embargo, gracias al Internet, el archivo informático permite la consulta de información en cualquier momento y en cualquier lugar, cuando se tiene de manera informática el archivo. Por ejemplo, como les digo, les puse más antes ejemplos. ¿Qué sucede si yo necesito un archivo inmediato, pero yo estoy de viaje? Entonces yo dentro de una computadora busco cierto código, de repente lo estoy guardando en una carpeta, pues de repente dentro de mi correo, ¿no? Entonces yo tengo ahí mi archivo y ya puedo compartirlo. O de repente lo tengo en mi USB, entonces lo puedo abrir en cualquier momento, en cualquier lugar y lo puedo transferir. Pero también hay desventajas. Las desventajas son que a veces podemos perder esas contraseñas, podemos perder los dispositivos, ¿no? Entonces siempre es importante tener una copia, de preferencia trabajarlo de las dos formas. Ahora, y sobre todo también como la tecnología avanza a nuestro favor, también a veces avanza en contra, ¿no? Porque puede ver lo que son plagios y transgiversar cierta información, ¿ya? Ahora, en lo concerniente al tratamiento informático, es necesario diferenciar entre archivo informático de documentos y los sistemas de gestión de datos. Los archivos informáticos de documentos son los que mediante una computadora, una empresa puede guardar diferentes documentos a través de carpetas, archivos, digitalizarlos, puede ser en copias, puede ser escaneados, ¿no? Y conservar una copia en un formato electrónico también. Entonces, hay diferentes formas de guardarlo. Y los sistemas de gestión de datos es cuando tú tienes
o sea, hay un sistema exclusivo para la empresa donde con un código tú puedes ingresar a ese sistema y descargarte el archivo. Entonces es gracias a su uso una empresa establece estas relaciones entre los distintos datos que posee y obtener información válida para la toma de decisiones. Para ello será necesario usar un programa informático de tratamiento de datos, ¿no? Que es también una base de datos. Ese es un programa exclusivo que tiene cada empresa, tiene un sistema propio para poder descargar pues esos documentos, ¿no? Ya tienen sus claves y una persona encargada de ingresar a eso. Por ejemplo, yo necesito una partida de nacimiento. Ahora todo lo puedo tramitar por internet. Dentro de la RENIEC a una página exclusiva a su sistema de datos. Yo ya me inscribo, me dan una clave, una contraseña según con los montos que pago y yo la puedo imprimir la partida de nacimiento en mi casa, ¿no? Eso es de acuerdo a los sistemas de gestión de datos. Hay sistemas de gestión con los que mediante un pago, una clave, te pueden dar esas alternativas, ¿no? Para poder descargar, pero hay otros que no, que sí o sí se tiene que ir. Entonces, estos sistemas de gestión de datos también lo manejan esas empresas. Por ejemplo, no van a estar buscando partidas de nacimiento de esos libros antiguos, a veces en las municipalidades grandes, entonces ya todo lo tienen en un sistema y llegan y rápido te lo entregan. Por ejemplo, en la municipalidad de Arequipa, tú solamente vas y dices tu nombre y apellido. Ellos lo escriben en el sistema, le imprimen la partida y ya te lo entregan. Rápido, ya no es como antes que tenías que esperar 2, 3 días, ¿no? Porque ya esos archivos ya están digitalizados y ya simplemente tienen un código para entregarlo de manera más rápida. Esos son con la digitalización de los datos. Entonces, para esto hubo una ley, ¿no? La ley web, que es la ley del 2017 ya, que dice que el acceso de ciudadanos a los servicios públicos reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse a la administración pública por medios telemáticos, así como la obligación de estas de facilitarlos. Es decir, que ya es una ley de que todas las empresas puedan tener también todo de manera digital para poder acceder más que todo a ciertas informaciones o de todo sea más fácil, ¿no? Por ejemplo, como les dije, el caso de las partidas en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Ya está digitalizado, rápido lo voy a encontrar, ¿no? Ahora, por ejemplo, también cómo hace la RENIEC, ¿no? Ingreso datos y ahí puedo consultar las partidas de nacimientos o partidas de función, de matrimonio, etc. Entonces, esto está obligado a posibilitar el acceso a todos los servicios electrónicos como registros, pagos, estado de tramitación, procedimientos, todo eso. Para eso es esta ley web, ¿no? Muy bien. Ahora nos dice, por ejemplo, un archivo de documentos en soporte informático está formado por un conjunto de documentos elaborados o recibidos en formato electrónico, los cuales son ordenados, clasificados y conservados para una consulta posterior. Un archivo informático puede contenerse desde las aplicaciones, imágenes, documentos, textos, hasta la base de datos, archivos de audio, video, presentaciones, etc. Y esta presenta diferentes organizaciones. Todo archivo informático tiene una ruta, o sea, es decir, si yo lo voy a guardar de manera informática o digital, no quiere decir que voy a guardar por guardar, sino que también tengo que organizarlo y clasificarlo de acuerdo a los criterios que establezca la empresa, puede ser alfabético, numérico, etc. Y todo eso debe tener una ruta, ¿no? Una ruta y un nombre para poderlo identificar. Por ejemplo, factura número 001, ¿ya? Entonces yo ya puedo ir identificando esto mediante el cual el ordenador localiza entre los diferentes documentos que tengo, directorios o subdirectorios que tengo en el disco duro, puede localizar de manera rápida el documento. Ahora, al organizar y ordenar los archivos, se suelen utilizar carpetas o directorios de forma que cada uno de ellos pueda contener todos los archivos o carpetas que se desee. Las carpetas o directorios tienen información sobre la fecha en la que se creó el archivo, se modificó, se consultó por última vez.
Esta es una gran ventaja de las que nosotros tenemos en el sistema informático. Si bien es cierto, cuando nosotros archivamos documentos, no todos los documentos tienen una fecha. Por ejemplo, si hablemos de una institución. Cuando recepcionamos, por ejemplo, certificado de estudios, partida de nacimiento, no tenemos la fecha en la que lo estamos recepcionando. Simplemente lo archivamos dentro de nuestro archivo. Pero, sin embargo, si es de manera digital, al digitalizarlo y ingresar esa información, ya tiene la fecha en la que se está creando ese documento. Entonces, además de poderlo organizar, ¿no? Organizar de manera numérica, alfabético, ya está ordenado de manera cronológica y nosotros podemos saber cuándo fue la última vez que se consultó ese expediente o ese documento, cuándo ingresaron los datos o qué documento pudo ser manipulado y en qué fecha. Entonces, eso es una gran ventaja de estos archivos digitales, ¿ya? Ahora, el sistema de carpetas y directorios sigue un orden de jerarquía en forma de árbol, en la que dos archivos nunca comparten la misma ruta de acceso. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, factura 001, no puede haber otro documento con factura 001. Cada archivo que yo guardo dentro de mis carpetas en manera digital no tiene los mismos nombres. Cada documento, cada archivo tiene un nombre diferente. Es por eso que se dice que tienen rutas diferentes. Y esto facilita una localización más rápida del documento. De manera más rápida. ¿Por qué? Porque lo voy a tener que encontrar rápido. Porque no todos tienen el mismo nombre. Y de preferencia, si yo voy a guardarlo, por ejemplo, facturas, puedo poner FA o F1, ¿no? Ya sé que es factura, entonces puedo encontrar rápido. Son formas de que yo pueda clasificar estos documentos también. Ahora veamos algunas palabras que se utilizan. Ustedes van a escuchar hablar de repente de las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación. Digitalizar significa escanear un documento que esté en físico, tú lo vas a convertir en un documento digital, ¿ya? Y la carpeta es donde va a estar todos los archivos y programas, donde se va a ir guardando los documentos, archivos, y ya tú le pones un nombre a cada archivo, ¿ya? Eso es en cuanto a la clasificación de archivos digitales. Ahora, vamos a ver los soportes y materiales de archivo. Puede ser, en este caso ya vamos a verlo de manera física, lo de manera digital ya sabemos que podemos crear las carpetas en nuestra computadora y poder ver los archivos correspondientes. Ahora, en lo que son los soportes y materiales de archivos, nosotros tenemos carpetas simples, es decir, un folder, ya sea de cartón o de plástico, donde colocamos los expedientes o los datos de una sola persona, ¿no? Entonces eso puede ser de cartón y sirve para proteger y colocar un determinado expediente en estantes o en cajas. Los documentos pueden quedar sueltos dentro de ellas o fijos. Puede ser que ya estén sujetados o pueden ser que también estén sueltos. Entonces, esto como siempre, dependiendo con la información que se esté manejando. Ahora, en lo de, por ejemplo, esto lo utilizan en los bancos. Cada cliente tiene su propio expediente. Entonces ya va a ir en un file diferente, en un folder diferente para cada uno de los clientes. Ahora las carpetas clasificadoras son carpetas amplias con varios compartimientos, los cuales permiten la clasificación de los documentos y su ordenación. Las carpetas clasificadoras son el sistema que fue con una o más conocidas, o sea, ya es decir, yo tengo todo un folder y ahí yo voy clasificando todas las carpetas de mis clientes, por ejemplo, ¿no? En uno solo, ya lo estoy diversificando. Las carpetas colgantes son el soporte en sus solapas entre soportes que permite la colocación suspendida de la carpeta sobre los bastidores de un armario. Gracias a este sistema se facilita la movilidad
de los expedientes y rápida localización. Suele tener pestañas o visores de borde superior, es decir, ya para ubicarlos de manera más rápida se les pone ciertos nombres, a veces lo clasificas por colores de acuerdo a los documentos, eso ya lo guardas dentro de una gaveta. Ahora, las carpetas archivadoras ya van dentro de los archivos, que les puedes poner un color, un nombre, y ya simplemente se va guardando ahí, ¿no? Y ahí se le coloca el nombre de los documentos que estás guardando dentro de esa carpeta, ¿ya? Y por último, en las carpetas de archivo, que pueden ser de cartón o de plástico, esas cajas, donde se utiliza más que todo los documentos que van a un archivo definitivo, es decir, los que ya no tienen mucho uso. En otras palabras, los archivos pasivos van dentro de estas cajas, que ya no tienen frecuencia. Acá pueden ser los activos, porque activos o semiactivos, que son los que todavía se utilizan para requerir cierta información. Y bueno, para culminar esta parte, lo que nosotros queremos, también tenemos los archivos informáticos, que antes se utilizaba el fax, ahora ya no se utiliza el fax, que era transmitir la información escrita a través de una red telefónica, y su uso empresarial es cada vez mejor. Bueno, en este caso ya está siendo sustituido, ya no se utiliza el fax porque ahora todo es correo electrónico. Pero en algunos lugares donde no llega todavía la internet, la señal de internet, todavía utilizan lo que es el fax. La impresora, que es una máquina para poder ingresar información como los escáneres, y también de salida, porque también sale lo que viene a ser la información, ¿no? Imprimir los documentos o archivos. El módem, que es la parte para el internet, que es la transmisión de datos, para que haya internet, ¿no? Y buena conexión. El escáner, algunas impresoras ya contienen escáner, otros tienen escáneres diferentes, para lo cual nos va a permitir digitalizar los documentos. Hoy en día ya todas las impresoras tienen escáner, fotocopiadora e impresora, son 3 en 1, pero hay algunos que utilizan solamente los escáneres. Y los equipos multifuncionales, que son los que les estoy hablando, que tienen escáner, fotocopiadora e impresora, y ya son mucho más completas para poder digitalizar toda la información que se requiera. Bien, jóvenes, cualquier duda o consulta me la hacen saber. Muchas gracias.